Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Versículo 14. Puestos en pie, leemos las Escrituras y dicen así: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana, permitirnos estar aquí. No es casualidad, nos has traído a todos con un propósito: adorarte, escuchar tu palabra, ser edificados, ser, Señor, bendecidos por la Escritura, llamados, Padre, a la santificación, para muchos que somos creyentes, llamados a la salvación, aquellos que todavía no han venido, Señor, y que tú tienes un plan, un propósito en sus vidas, de salvarles, de alcanzarles, de atraerles con tu amor, de romper resistencias, oposición humana que a veces ponemos cuando no somos creyentes. Y sabemos, Padre, que tú lo harás, tú terminarás tu perfecta obra en cada alma, en cada vida. Confiamos, Señor, que este sermón puede ser usado para eso, Señor. Y rogamos que tu Santo Espíritu hable poderosamente a cada uno de nuestros corazones y podamos, por esa convicción, Señor, ser convencidos, ser llamados, Padre, a la santificación, aquellos que somos creyentes, y ser llamados, Padre, al quebrantamiento, en la oración, en la búsqueda de tu voluntad, y todos juntos orando, Padre, para que tú traigas al conocimiento a aquellos que no te conocen, al conocimiento de ti, de tu palabra, del Evangelio, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, el día de hoy vamos a hablar bajo el tema Pablo ora otra vez por los Efesios. Este es nuestro séptimo sermón sobre la carta de los Efesios. Con este sermón, hermanos, vamos a terminar el capítulo 3 y también vamos a terminar la mitad de la carta. La carta tiene 6 capítulos, el día de hoy terminamos esta mitad que, si se recuerda, dijimos que habla de doctrina. Estos primeros 3 capítulos que hablan de doctrina, y ya luego, hermano, del capítulo 4 al 6 estaremos viendo temas un tanto más prácticos. Hablaremos un poco sobre el matrimonio, la crianza de los hijos, el trabajo. Serán temas más prácticos, pero igual muy, muy importantes para nosotros, hermanos. Amén. La semana pasada, hermanos, dijimos que el versículo 1 de este capítulo comienza con una frase. Si quiere, véalo ahí conmigo: por esta causa, verso 1. Y luego Pablo, en lugar de seguir su oración, porque ahí es donde la está comenzando una oración en el versículo 1, Pablo aparentemente como que se desvía del tema y comienza a hablar de lo que es el misterio del Evangelio, que fue el tema que vimos la semana pasada. Luego termina de hablar este tema del misterio del Evangelio, y ahora en el verso 14 vuelve y repite la frase: por esta causa. Es como si se hubiera desviado en un paréntesis para hablar de un tema, y luego que termina de hablar ese tema viene y retoma entonces la oración que Pablo comenzó a hacer en el verso 1. Esta es la segunda vez que Pablo ora por los Efesios, en 3 capítulos. Y esta es la razón por la que le puse por título, de una forma muy creativa, Pablo ora otra vez por los Efesios. La primera vez que oró, y que fue un sermón que ya dimos,
fue en Efesios capítulo 1, verso 15 al 23. Usted puede revisar sus notas o ver el sermón en YouTube y ahí está esa primera vez que Pablo oró por los hermanos de Éfeso. Así que hoy, una de las primeras lecciones que creo puede venir a nuestra atención es la importancia de la oración. ¿Qué tan importante es orar? Porque el apóstol Pablo, en apenas 3 capítulos, que por lo menos a mí me dieron 7 sermones, yo sé que hay otros hermanos que les han salido muchos más sermones, pero yo di 7 con este. De esos 7 sermones, 2 han sido sobre la oración. Qué importante es, hermano, la oración. De hecho, alguien dijo que el cristiano que no toma en serio la oración, no toma en serio a Cristo. Es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos una vida de comunión a través de la oración con nuestro Dios. Vamos a ver 3 cosas el día de hoy, hermano, 3 encabezados en lo que resta del capítulo, porque lo vamos a terminar hasta el versículo 21, y vamos a ver estas 3 cosas. En primer lugar, la actitud en la oración, del verso 14 al 15. Luego, las peticiones que Pablo trae en esta oración, verso 16 al 19. Y por último, la adoración en la oración, verso 20 y 21. Vamos entonces al punto 1, la actitud en la oración. Verso 14, leemos una vez más ahí donde comenzamos. Y 15. Dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Imagínese a Pablo, sabemos que está, hermano, preso bajo una especie como de arraigo domiciliario en una casa que él mismo ha alquilado. Tiene ciertas libertades, ya lo hemos comentado, no está necesariamente en una cárcel detrás de rejas, pero está detenido en esta casa sin poder salir. Imagínense entonces este cuadro del apóstol Pablo diciéndonos por esta causa, y nosotros ya sabemos la causa, porque ya eso lo hemos visto en 2 sermones prácticamente. Pablo quiere expresar cómo esta causa de que todos los que creen en Cristo pasan a ser el pueblo de Dios y pasan a ser la iglesia o pasan a ser el cuerpo de Cristo, es algo que a él lo maravilla. Es como este misterio que él ya ha explicado, que es la causa por la que él va a orar, lo hace a él, dice la siguiente frase, doblar sus rodillas. Es como si Pablo cayera prácticamente sobre sus rodillas en agradecimiento, reconociendo esta obra maravillosa a través del Evangelio que sucede, que las personas de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación puedan llegar a ser parte del pueblo de Dios. Aquellos que somos de la fe, somos verdaderamente parte del linaje entonces de Abraham, como aprendimos en la clase pasada. Pablo no está diciendo aquí que siempre tenemos que orar de rodillas, aunque personalmente yo creo que si usted es una persona que ora, debe de saber que orar de rodillas es algo muy sublime, ¿verdad? Pero encontramos en las Escrituras personas orando no siempre de rodillas, como por ejemplo en Génesis 18:23 encontramos a Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra mientras camina con el Señor. ¿Podemos entonces salir a dar una caminata y orar mientras caminamos? Hay personas que acostumbran eso. Salen a caminar y aparte de que es bueno para su salud, dicen es un tiempo que lo uso para meditar, mirar la naturaleza y hablar con Dios. Y eso es bueno, está bien. Vemos también que los fariseos oraban puestos en pie, como en la parábola del fariseo o el publicano y el fariseo. En Lucas 18:11 oraban por lo general puestos en pie. El Señor Jesucristo en su momento oró sobre su rostro, prácticamente más que arrodillado, su rostro estaba puesto en tierra, que es una expresión que se conoce postrado con el rostro en el suelo, en Mateo capítulo 26, versículo
39, que es una postura muy sublime también. Pablo no está diciendo cada vez que tengamos que orar tenemos que caer necesariamente de rodillas, pero personalmente sí creo que orar de rodillas es muy sublime. Si usted es una persona que practica la oración, si usted es una persona que ora, usted me imagino que algunas veces ante alguna situación, ya sea que leyendo las escrituras usted encontró algo que impactó su corazón, o ante una noticia que recibió, alguien le llamó y le dio una noticia por algo que quizás usted estuvo orando, a mí me ha pasado, y luego después es un impacto tan tremendo que es como si el cuerpo de uno se debilitara y prácticamente uno se rinde a Dios de rodillas. Personalmente me parece que orar de rodillas es algo muy sublime, pero Pablo no está diciendo, si no oras de rodillas no deberías de orar en absoluto. De hecho, se dice que los judíos por lo general oraban puestos en pie. Esa era la oración, como por lo general la oración del fariseo, que era como la más común. Pero en este momento Pablo entra a hacer una plegaria tan intensa por la iglesia, que él entiende que es el cuerpo de Cristo, que prácticamente se postra ante el Señor sobre sus rodillas. ¿Ante quién? Dice que está postrado, está arrodillado ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que tengamos este entendimiento, hermano, de ante quién nos arrodillamos. Dice Hebreos que el que se acerca a Dios es necesario que crea que está postrado prácticamente delante de Dios. La oración no es una práctica entre usted y esa voz interior que lo está distrayendo mientras usted ora. ¿Sabe de qué estoy hablando? Esa voz que de repente te postras a orar. Y vivimos en un mundo tan ocupado y tan lleno de afanes que una voz te comienza a decir, apúrate que te tienes que ir a trabajar. O apúrate porque tienes que hacer otras cosas. Nuestra oración debe de ser una oración que nosotros tenemos entendimiento. Doblo mis rodillas ante Dios. Me estoy arrodillando ante Dios. Y sé que Dios está cerca. Porque dice en las escrituras, cercano está el Señor. ¿De quiénes? De los que le buscan. El Señor ha prometido en su palabra, siempre que nosotros nos acerquemos en oración con corazones sinceros delante de Él, Él va a estar ahí. Incluso cuando vengas a confesar pecado, porque lo primero que uno siente muchas veces cuando va a confesar un pecado es que Dios no está ahí, ¿verdad? El diablo, la carne, el mundo te van a decir, ni trates. Dios ni siquiera está interesado en oír tu confesión. No, el Señor ha prometido siempre estar ahí para escucharnos cuando venimos con corazones sinceros delante de Él. No perdamos entonces la oportunidad, hermanos, de aprovechar lo más que podamos este acceso que tenemos delante del Señor. Se arrodillaba entonces Pablo delante de Dios. Lo reconoce como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros sabemos, hermano, que nosotros por extensión también somos hijos de Dios. Cristo es hijo en un sentido del Padre, porque Cristo es de la misma naturaleza del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, pero nosotros somos hijos por adopción, por nuestra fe en Cristo. El Padre de Cristo es también ¿quién? Nuestro Padre. Tenemos entonces ese acceso de que no estamos viniendo, hermano, ante un extraño. En primer lugar, estamos viniendo ante el Dios Todopoderoso en oración por medio de nuestra fe. Y en segundo lugar, estamos viniendo ante nuestro Padre. Todo lo puede y aparte no somos ajenos a Él. Podemos acercarnos sin miedo. En los tiempos, hermano, bíblicos, en los tiempos del siglo I o en los tiempos del Antiguo Testamento, cada vez que los paganos se acercaban a una deidad, siempre era con miedo. Siempre, porque se entendía que las deidades eran aquellas que tenían controlada la lluvia, que tenían controlada la naturaleza y que había de alguna manera que apaciguarles, acercarse a ellos con temor para calmar su ira y que de alguna manera pudieran entonces mandar lluvia o ayudar a que las cosechas pudieran llegar a un buen término. Nosotros no tenemos que acercarnos a apaciguar al Padre cuando nosotros somos hijos de Él. ¿Por qué? Porque toda esa ira
que había a causa de nuestros pecados fue derramada ya sobre el Señor Jesucristo. Y cuando venimos entonces podemos venir, como dice el libro de los Hebreos, confiadamente ante Él. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por eso? Es muy importante, hermanos, que oremos entonces, que tengamos una vida de oración, que lo hagamos con esta sumisión, porque el doblar las rodillas denota, hermanos, sumisión, denota respeto. Estás diciendo, yo soy una criatura y Dios es todopoderoso, Él es el creador. ¿Podemos acercarnos con confianza? Sí, pero también con respeto, porque Él es el creador, Él es santo. Nosotros somos pecadores, ¿no? Nosotros somos criaturas. Dice que una vez un hombre que tenía un hijito, un niño pequeño, y que trabajaba en el ejército, fue ascendido a un rango muy alto del ejército. Y su hijo tenía el entendimiento que ahora que su padre iba a ocupar un puesto tan elevado en el ejército, probablemente no iba a tener como el mismo acceso ante su padre. Y le preguntó y le dijo, ¿te puedo seguir llamando papi? Y el hombre le contestó, claro que me puedes seguir llamando papi. Y no es algo que a mí me moleste, sino es algo que a mí me va a honrar. Amén. Y nosotros podemos tener esa misma confianza también con nuestro Dios. A pesar de que Él es, hermano, tan inmenso que nosotros no podemos medir ni comprender su sabiduría, su omnipotencia y todos esos atributos que Él tiene, tenemos acceso por la sangre de Cristo ante Él. No podemos venir como un niño travieso, ¿verdad? Como un niño imprudente que va a entrar retosando delante de la presencia de su padre y empezar a descomponerle el cabello, a jalarle la corbata, porque Dios es santo y necesitamos venir entonces ante Él, hermano, con ese entendimiento de que no somos iguales que Él. Amén. Así que cada vez que usted ve a alguien que empieza a orar así como de una forma descuidada y vaga, Señor, tú sabes, aquí vengo delante de ti, pero por favor te pido que me resuelvas esto, que me hagas lo otro, que me cumplas mis deseos. Usted dice, esta persona no sabe realmente orar. Necesitamos aprender a orar correctamente al Señor. Y la siguiente frase confirma lo que les acabo de decir, que Dios no solo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino que es nuestro Padre, porque mire lo que dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. Tomamos entonces el nombre por medio de nuestra fe. Nosotros tomamos nombre en algún sentido, por decirlo así, de Dios. Este pasaje hay personas, hermano, que lo malinterpretan, porque a veces hay personas que entienden que a veces en la Biblia todo es todo y a veces en la Biblia todo no es todo. A veces en la Biblia simplemente se refiere para demarcar alguna situación. Por ejemplo, hay quienes dicen que si todas las familias de la tierra toman su nombre de Dios, entonces todos vamos a ser salvos. Porque automáticamente el pasaje dice, todas las familias toman el nombre de parte de Dios. Eso es lo que se llama universalismo. El universalismo enseña, todos nos salvaremos. Cristo murió en la cruz del Calvario, murió por el mundo. El mundo ellos entienden que es todo, toda persona, sin distinción, sin diferencia, y entonces dicen, ok, todos somos salvos. Pero aquí, hermanos, obviamente sabemos que Pablo está hablando en el contexto de ¿quién? De aquellos que son de la fe. Porque él está hablando de que está postrado de rodillas dando gracias a Dios por la iglesia, por los santos, por los cristianos. Entonces, hermanos, no es cierto que los cristianos somos hermanos con los no cristianos. Eso es una realidad. Espiritualmente hablando, nosotros no somos hermanos con los que no son cristianos. ¿Okay? Eso no quiere decir que tú no vas a querer a tu familia, no vas a querer a tu hermano, a tu tío, a tu padre, a tu madre, porque no son cristianos igual que tú. Son tu sangre, pero en cuestión espiritual, ahora sí que nosotros como creyentes le podemos decir incluso a tu hermano de sangre le puedes decir, serás mi hermano biológicamente, pero espiritualmente no eres mi hermano. Porque mientras que en un sentido todas las criaturas que Dios ha creado provienen de Él, y en ese sentido Dios pudiera ser un padre, digamos, en ese sentido por creación, sin embargo no es padre a través de la fe. No son hijos adoptados del Señor.
Y ahora escuche, menciona, dice que esta familia está tanto en los cielos como en la tierra. Abarca entonces a todos los creyentes, todos aquellos que han sido creyentes, que han sido de la fe desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta la última persona que viva en la tierra, descendiente de Adán y Eva. Cuando todo esto llegue a su conclusión final, el Señor regrese, etcétera, somos parte de la misma familia. Es decir, nosotros espiritualmente tenemos ya familia en el cielo. Abraham, Moisés, David, todos aquellos creyentes que han muerto en la fe son nuestra familia. La paternidad de Dios sobre ellos es la paternidad de Dios también sobre nosotros. Amén. Vamos al punto número 2. Ahora vamos a ver, hermano, las peticiones en la oración. Verso 16 al 19. Las peticiones en la oración, punto número 2, y leemos verso 16 al 19, Efesios 3, 16 al 19. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Una vez de rodillas, el apóstol Pablo ha reconocido la paternidad del Padre sobre el Hijo, pero también que todas las familias de la tierra y el cielo tomamos nombre como si hubiéramos, al ser adoptados por Él, como si Él nos hubiera extendido su apellido, su nombre, pasamos a ser parte de su familia. Ahora Pablo entonces pasa, hermano, a las peticiones. Si ve que esto está en concordancia con el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro, el Señor primero enseña que hay que reconocer a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, y es lo que está reconociendo aquí Pablo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y luego entonces el Padre Nuestro viene entonces con las peticiones. Y es lo mismo que está haciendo Pablo acá. Primero, hermano, le damos la gloria a Dios y luego entonces venimos y presentamos nuestras necesidades delante de Dios. A veces tenemos mucha prisa cuando oramos y decimos, pasamos a las peticiones directamente. Y ese no es el orden de la oración. El orden de la oración es primero nosotros reconocer a Dios, darle gracias por lo que Él es, no necesariamente por lo que nos puede dar, que nos puede dar muchas cosas, como dice bien Romanos, como no nos dará todas las cosas que necesitemos si no escatimonia a su propio Hijo, Romanos 8:32. Sabemos que el Señor nos manda a venir en oración y a presentar nuestras peticiones a Él, pero sería muy egoísta de nuestra parte venir pensando solo en las peticiones que queremos presentarle. Tenemos que arrodillarnos, comenzar a darle la gloria al Señor, reconocer que Él está por sobre nosotros diciendo, Padre nuestro. Amén. Y después venimos entonces con nuestras necesidades. Y aquí Pablo, después de reconocer a Dios, comienza a presentar entonces las necesidades y dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Nosotros sabemos, hermano, que materialmente hablando, Dios es el ser más rico del universo, ¿verdad? Materialmente hablando. La Biblia dice que del Señor es el oro, del Señor es la plata. El Señor es dueño del universo y todo lo que el mundo contiene. Llámese, hermano, piedras preciosas, perlas, cualquier objeto o cosa que tenga valor en este mundo en sí es de Dios. Y Dios es rico materialmente hablando. No necesita realmente esas cosas, ¿no? Pero hay unas riquezas, hermano, que son superiores que el Señor tiene. Y Pablo las llama aquí riquezas de su gloria. Las verdaderas riquezas, dice un evangelio, ¿se acuerda? Dice, trabajen por aquellas cosas que no perecen, aquellas cosas que son las verdaderas riquezas. Porque las casas, los carros, los bienes materiales, la cuenta de ahorros que uno tiene en el banco, los fondos para el retiro y todas esas cosas, o la pensión que te vaya a dar el gobierno, pues cuando te mueras se acabaron.
Dice que esas cosas son riquezas que en esta tierra el orín y la polilla las corrompen. ¿Se acuerda qué le pasó al necio rico, al rico insensato? ¿Se acuerda qué le pasó? Bueno, resulta que puso su corazón en las cosas materiales y se murió. Y el Señor le preguntó: necio, lo que has acumulado, ¿de quién será? Entonces la Biblia nos habla, hermano, de unas riquezas que son las riquezas de la gloria de Dios, que son las riquezas verdaderas, que son riquezas espirituales, que son superiores que las riquezas materiales, porque las riquezas espirituales no pueden ser destruidas, nada las destruye. Y Pablo ya ha estado mencionando estas riquezas. Por ejemplo, en Efesios 1:4 dijo que es el haber sido escogidos por Dios. El haber sido escogidos por Dios. En Efesios capítulo 1, verso 10 y Efesios 2 del 1 al 10, dijo que otra riqueza es el haber sido salvado por Cristo. En Efesios capítulo 1, versículo 13 dijo que una riqueza es el haber sido sellados por el Espíritu Santo para el día de nuestra redención. Entonces, hermano, la salvación, la comunión con Dios, la oración, la fe, el temor a Dios, la sabiduría que viene como producto de temer a Dios, etcétera, eso es lo que en la Biblia son llamadas las verdaderas riquezas, las riquezas de la gloria del Señor. No me malentienda, hermano, yo no estoy diciendo que está mal tener cosas materiales. Sabemos que en la Biblia hubo hombres que poseían grandes riquezas: Abraham, Salomón, David y algunas otras personas, ¿no? De hecho, se cree que hasta entre los apóstoles había gente que eran pudientes y seguidores de Jesús, como algunas mujeres que eran ricas y que pusieron los bienes al servicio del ministerio de Cristo. Ser rico en sí no es malo. Es malo cuando alguien ha puesto su corazón en esa riqueza. Amén. Y se ha olvidado de las verdaderas riquezas, que son las riquezas, hermano, espirituales. Por ejemplo, mire lo que dijo el apóstol Pablo de aquellos, hermanos, que ponen su corazón en las riquezas materiales y se olvidan de las verdaderas riquezas. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 7, el apóstol Pablo dijo esto, dijo: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Que está muy bien en contexto con lo que dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Ok? Entonces, muy importante, lo que Pablo está pidiendo aquí, hermano, por los cristianos, dentro de las peticiones, que hace varias, vamos a ir viendo una por una, es, hermano, que nosotros tengamos un entendimiento como creyentes de cuáles son las verdaderas riquezas, que son las riquezas de la gloria de Dios. Por ejemplo, esto que estamos haciendo aquí en este momento de estar reunidos en la iglesia es una riqueza espiritual. Es una riqueza espiritual, es una bendición poder estar aquí. Estamos en un lugar donde estamos sembrando para el Espíritu, del Espíritu cosechamos vida eterna. Nos reunimos para adorar, nos reunimos, hermano, para escuchar el Evangelio, nos reunimos para compartir unos con otros. Este tiempo no puede ser sustituido por nada. Bueno, personalmente yo no como hay un comercial en México de una golosina que se llama Midubalín, que dice: yo no lo cambio por nada. O sea, el reunirme, el poder orar, el poder abrir las escrituras, conocer a Dios a través de su palabra, amén, el poder crecer espiritualmente, el poder ver a través de los años cómo has evolucionado, has madurado, has crecido para parecerte más al Señor. Esas son las verdaderas riquezas y esas nadie nos las puede quitar. Pero las cosas materiales realmente, hermano, se perderán en su momento. No van a estar ahí para siempre. Y luego dice: el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Vea, primeramente, dice Pablo, que disciernan cuáles son las verdaderas riquezas, las riquezas de su gloria. Ahora, en segundo lugar, que sean fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el hombre interior, hermano? Bueno, el hombre interior es esa parte de nosotros, hermano, que no es necesariamente la parte física. En nuestra parte física también necesitamos fortaleza, ¿verdad? Si yo no tuviera nada de fuerzas en lo físico, ahorita no podría estar parado aquí. Necesito que Dios me dé fuerzas en lo físico, ¿ok? Necesitamos que Dios, por ejemplo, nos dé salud, nos dé economía, porque no es malo la economía, repito, para poder vivir, para poder pagar nuestras cuentas. Pablo
Pablo se preocupaba por el hombre exterior de los hermanos y lo podemos ver en la Escritura. Por eso es que cuando había enfermos, Pablo oraba por ellos. Se preocupaba por su salud, por su físico, por su cuerpo. Oraba por los enfermos. Cuando los veía pasando necesidad económica, se preocupaba por ellos también. Para que su hombre exterior pudiera alimentarse, pudiera tener ropa, recogía ofrendas y los llevaba a los pobres. El hombre exterior importa, claro que sí. No tenga ese concepto, hermano, de que el cuerpo es malo, ¿no? Una especie de filosofía griega que se metió dentro de la iglesia en los primeros siglos y comenzó a enseñar como que el cuerpo es malo, ¿no? Decían los dualistas, todo lo que es espiritual o espíritu es bueno y lo que es materia es malo. Y todo lo que hagas en el cuerpo no afecta al espíritu. Y ahí fue que algunos, por ejemplo, comenzaron a caer en pecados horribles porque decían lo que se hace en el cuerpo no afecta al espíritu. Claro que importa y el cuerpo es importante. Y qué bueno que Dios nos da salud y nos da economía para satisfacer algunas necesidades que nosotros tenemos. Pregunta, ¿pero siempre el hombre exterior va a estar bien? No. El hombre exterior no siempre va a estar bien. El hombre exterior, tu persona, está en ¿qué? En un proceso de desgaste. Estamos desgastándonos, estamos envejeciendo. Vamos rumbo a la enfermedad, a la muerte. Económicamente no siempre las cosas salen bien. Económicamente a veces se pierde. Económicamente a veces se pasa por necesidad. Entonces Pablo sabe que aunque él tiene que pedir por el hombre exterior, él sabe que de alguna manera en el hombre exterior va a haber sufrimiento porque vivimos ¿en qué? En un mundo caído, ¿sí o no? Aparte de que vives en un mundo caído, tú todavía no has sido glorificado. Entonces Pablo viene y pide por el hombre interior, hermano. El hombre interior. ¿Para qué? Para que pase lo que pase en tu hombre exterior, la fe te sostenga. La fe te sostiene cuando tu hombre interior, tu fe está puesta en Cristo. Yo he estado ahí con muchas personas cuando han estado bien enfermos o pasando una situación y llegas a verlos y están en una cama y no se pueden levantar y dicen, pero gloria a Dios. ¿Qué tienen fortalecidos esos hermanos? El hombre interior. El Espíritu Santo los está sosteniendo porque mire lo que dice, le pido a Dios que entiendan cuáles son las verdaderas riquezas. Y también que sean fortalecidos en su hombre interior. Hermanos, es que necesitamos fuerzas para seguir adelante, ¿o no? Y muchas veces no son fuerzas físicas. Porque tú puedes ser un joven de 25 años en el evangelio. Y un día, domingo, sentir que pesas 1 tonelada y que no te quieres levantar para ir a la iglesia. ¿Qué necesitas fortalecer ahí? Tu hombre interior. Tiene que haber algo dentro de ti que el Espíritu Santo está generando ese deseo de poder vencer ese desánimo que en algún momento ha llegado a tu vida. Hermanos, los cristianos a veces pasamos por desánimo. Eso es una realidad. Porque como aprendimos en Eclesiastés, la vida a veces se siente cíclica, se siente repetitiva, se siente monótona. Tiende a uno a llegar como al hartazgo, al aburrimiento. Una vez más lo mismo, otra vez lo mismo, otro domingo de iglesia, otro domingo de ir a cantar con los hermanos, otro domingo de ir a escuchar un sermón. Y como que el espíritu, el alma de uno se puede como comenzar a angustiar. Y ahí es donde uno, hermano, necesita fortaleza en el hombre interior. Quizás a ti te ha pasado y dices, creo que es tiempo de dejar de servir a Dios. Creo que es tiempo de dejar la iglesia y comenzar a buscar otros rumbos en mi vida. ¿Por qué? A lo mejor tú dices, me convertí hace 25 años, tengo 25 años asistiendo a una iglesia los domingos. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué sigo haciendo esto? Bueno, si andas espiritualmente seguramente te estás preguntando todo eso y un montón de pensamientos e ideologías te están envenenando, ¿no? Pero eso no excluye que los que andan bien espiritualmente puedan tener pensamientos así. Por eso necesitamos, hermanos, ser fortalecidos en el hombre interior. Y por eso la oración, la lectura de las Escrituras es tan importante para nuestras vidas, hermano. Y es una receta tan simple que a veces se menosprecia, ¿sí o no?
Alguien viene con un desánimo, te pide un consejo y le dices, hermano, ¿está orando y leyendo la Biblia? Y, ay, por favor, no me diga eso, dígame otra cosa. Dígame algo que me levante. Esa reacción significa que no está orando ni leyendo la Biblia. Es que es una receta tan simple que a veces uno dice, no creo que sirva, no creo que funcione. Pero es que orar, doblar rodillas sabiendo que estás arrodillado ante Dios y abrir la Biblia sabiendo que estás ante la palabra de Dios no debería de ser tomado como algo a la ligera por nosotros. Debería ser tomado como una fuente de vida para nuestro espíritu, que nos levanta, que nos sostiene, que nos da vida, que nos da ánimo, que nos da fuerza para seguir adelante. Si alguno de ustedes, hermano, en estos días, y que no sería extraño, está luchando con desánimo, ha estado pensando, no, creo que no más iglesia, creo que no más servir a Dios. Quiero decirte que no es algo increíble que tú pienses eso en un momento determinado de tu vida. No es algo por lo cual deberíamos de apedrearte, porque eres humano. ¿Ok? Pero sí es algo que tú no deberías dejar que te saque de las cosas de Dios. El otro día me encontré por ahí con un video, dos muchachas que habían sido criadas en la iglesia desde pequeñas y llegó un momento en su vida, por ahí los 23, 24, 25 años, que dejaron la iglesia. Y estaban comentando en un video cómo eran sus domingos ahora. Estaban comparando sus domingos antes cuando eran cristianas con sus domingos ahora que ya habían decidido no más iglesia en mi vida. Y comenzaron a decir cosas como, por ejemplo, haciendo un contraste entre el antes y el ahora. Y decían, bueno, antes nos teníamos que levantar de madrugada todos los domingos porque servían en la alabanza. Me parece que una en multimedia, la otra en la alabanza. Decía, antes teníamos que levantarnos temprano los domingos y hoy ya no tenemos que madrugar. Luego dijeron, antes teníamos que ir por fuerza a la iglesia y hoy pues podemos ir a donde querramos el domingo. Podemos ir a las tiendas, podemos hacer lo que, ¿verdad? Cualquier otra cosa que no implique ir a la iglesia. Antes nos exigían un cierto código de vestimenta en la iglesia y hoy nos podemos vestir como se nos dé la gana. Y estaban dialogando en un video, unos 7, 8 minutos, estaban dialogando. Y al final se preguntaron la una a la otra y dijeron, oye, ¿y tú extrañas la iglesia? ¿Y sabe qué dijeron? Sí. O sea, aún el espíritu dentro de nosotros sabe que hacer lo correcto es lo correcto, aunque la carne te diga no lo hagas. Hacer lo correcto, hermano, siempre va a ser lo correcto. Lo que Dios nos manda en su palabra es lo que nosotros debemos hacer. Aunque en su momento tú no sientas ya ganas de querer necesariamente hacerlo. En medio del desánimo, hermano, necesitamos, ¿qué dice ahí el pasaje? El espíritu, el poder del espíritu. O sea, no son fuerzas naturales, porque la palabra griega ahí para poder es dunamis y significa fuerza violenta, algo milagroso, una fuerza milagrosa y violenta, que te va como a asistir para hacer algo que en tu humanidad no podrías hacer. Es como un levantón espiritual. A ver, yo no sé si alguien se va a identificar. ¿Alguno de ustedes, cristianos que está hoy aquí, que alguna vez ha pasado por un desánimo, un desierto, pero un día como que hubo un despertar en tu vida y saliste de ahí, te levantaste y tú dijiste, yo no sé, pero yo he pasado por este desánimo y ahora lo que quiero es leer la Biblia, orar, buscar de Dios y seguir adelante? No sé si alguien se identifica con eso, pero es algo, hermano, milagroso, es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer dentro de nosotros en nuestras vidas. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? Bueno, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahora, Cristo ya habita en nosotros desde el momento en que nosotros nacemos de nuevo. El Señor viene, hace morada en nuestra vida, Cristo habita en nosotros. Pero este pasaje lo que implica es para que Cristo habite de una forma que al estar habitando en nosotros, nuestra forma de vivir lo glorifique a Él. ¿Sí? Porque cuando nosotros, hermanos, somos cristianos y Cristo habita en nosotros y tenemos una vida licenciosa, andando en pecado, ¿qué estamos trayendo a Cristo que habita dentro de nosotros? Vergüenza. Un autor comparó este pasaje, hermano, con, lo representó como cuando alguien llega a vivir a una casa
Y entonces comienza a ir cuarto por cuarto para acondicionar esa casa para poder vivir cómodamente. Entonces es como si Cristo llegara a nuestras vidas cuando nosotros nos convertimos, pero ¿qué tiene que hacer Cristo en varias partes de nuestra vida? Limpieza, hermanos, aseo, para que Él se pueda acomodar, porque Él es santo. Nosotros venimos del pecado de hacer muchas cosas que a Él no le agradan. Él entra en nosotros y tiene que hacer un proceso entonces de limpieza. Y un autor lo ilustró de esta manera, dice: Cristo llega a la biblioteca de la casa, que es nuestra mente, encuentra basura de toda clase, ¿verdad? Porque nuestros pensamientos, usted sabe, hermano, a veces cuánta basura acumulamos. Y entonces Cristo toma esas cosas que no le permiten sentarse en esa biblioteca, las echa en el bote de la basura y las reemplaza, ¿no? Las reemplaza con su palabra, con pensamientos, como dice Filipenses 4:8, que vamos a llegar ahí, en esto pensad, cosas buenas, ¿no? En lo virtuoso, etcétera. Luego Cristo llega al comedor, que en este caso representa como el lugar de los apetitos. Lo que encuentra ahí en ese comedor de esa casa son lujuria, materialismo. Cristo comienza a trabajar para quitar esos sentimientos, sustituirlos por algo bueno, como por ejemplo generosidad, amor, etcétera. Y pone hambre en nosotros de buenas cosas, de buenos deseos, porque nuestros deseos sin Cristo, hermano, cuando no veníamos a Él, estaban inclinados a lo malo. Éramos, como dijimos en un pasaje anterior, esclavos de nuestros deseos. Todo lo que nuestra carne quería, nosotros le dábamos satisfacción. Luego pasa a la sala de la amistad. Estamos hablando de una analogía de Cristo recorriendo nuestro cuerpo, cuarto por cuarto, para poderse instalar bien, para poder habitar por la fe en nuestros corazones de una manera permanente. Y en esa sala de las amistades, pues el Señor encuentra compañías, actividades mundanas que a Él no le agradan, las quita, las cambia por su compañía, las cambia por compañías de cristianos que nos puedan edificar, que nos puedan ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Y entonces, una vez que Cristo ha recorrido nuestras vidas, limpiando las áreas de nuestra vida que a Él no le agradan, entonces Él se instala y entonces está en nuestros corazones, haciendo una residencia permanente en nosotros. Vea cómo lleva el orden de las peticiones de Pablo, llevan un orden, hermano. Aprendan a conocer cuáles son las verdaderas riquezas, las riquezas de la gloria de Dios, que sean ustedes fortalecidos en el espíritu, en su hombre interior, y también que por esa fe Cristo habite plenamente en ustedes. ¿De qué es de lo que está hablando aquí, hermano? Está hablando prácticamente de una llenura total en nuestra vida. Mire la frase que sigue. Bueno, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Es un amor que excede todo conocimiento, es un amor que nosotros no alcanzamos a comprender. Y el apóstol Pablo en esta parte, hermano, pasa como a hacer un llamado. Si mirasen al cielo, ¿no? La altura, si mirasen a las profundidades del océano, si mirasen a los extremos, a ambos lados, al horizonte al norte, al horizonte al sur, y trataran de comprender esas distancias en su humanidad, les tengo una noticia: el amor de Cristo excede todo eso. El amor de Cristo es mayor que todo eso. No es un amor humano, es un amor divino, ¿no? El que el Señor tiene por nosotros. No es un amor deficiente. El amor de los seres humanos siempre va a ser deficiente. Siempre. Nadie nos puede amar a nosotros como Cristo. Por eso es que es el amor más alto, el amor más ancho, el amor más profundo. De hecho, en Romanos, Pablo, utilizando una expresión parecida, dijo que es un amor tan grande, tan poderoso, tan fuerte, que nadie nos puede separar del amor de Cristo, ¿no? Incluso los seres más amados en algún momento determinado no nos pueden amar a nosotros como Cristo nos ama. ¿Quiénes son los seres que por lo general nosotros los seres humanos amamos más, hermano? Por lo general, alguien que me ayude. Tenga cuidado qué dice, porque puede ser usado en su contra, ¿eh? Mi mamá. Cuidado. Especialmente si estás junto a tu esposa. La Biblia dice que el ser que más debe amar un hombre es su esposa, ¿no? El ser que más debe amar un hombre es su esposa.
Y luego sabemos por lógica, hermano, los que somos padres, que son los hijos. Uno se desvive por los hijos, ¿no? Les da uno mucho amor a los hijos. Bueno, el amor de Cristo es superior, hermano, que esos dos tipos de amor. Que esos dos tipos de amor tan profundo que uno siente. Amén. De hecho, hay una historia de un hombre que podría ilustrar quizás esto que le estoy hablando, comparándolo con el amor de Cristo. Se dice que un hombre, hermanos, estuvo en un campo de concentración, sufrió muchísimo, sufrió tortura, pero sobrevivió. Era un hombre muy resiliente y aguantó y bueno, sobrevivió. Fue liberado de ese campo de concentración. Un tiempo después, mientras estaba en libertad, sin querer queriendo, se dio cuenta que era su hijo, había sido su hijo el que lo había denunciado para que fuera puesto en ese campo de concentración. Bueno, la noticia fue de tanto impacto para él y de tanto dolor, tanta pena embargó su alma, que el hombre no pudo manejar ese sentimiento y se mató. ¿Y cuál es la lección, hermano? La lección es que este hombre aguantó los peores tratos de muchos hombres que le hicieron muchísimo daño, pero cuando se dio cuenta que un ser al que él amaba profundamente lo había traicionado, no pudo con eso y prefirió quitarse la vida. Y esto está de acuerdo a las Escrituras porque nada supera el amor de Cristo. De hecho, Cristo dijo, a causa del Evangelio, el Hijo hasta entregará al Padre. La nuera a la suegra. Cuidado con esa parte. Es que nada supera, hermanos, el amor de Cristo. Una de las razones que muchos matrimonios fracasan, hermano, es porque centran mucho su relación en el amor mutuo entre ellos dos. No, nuestro amor, yo te amo a ti sobre todas las cosas, pero incluso aún sobre Dios. Y eso es un problema. ¿Ok? Para que un matrimonio, hermano, funcione y el amor sea de verdad un amor sano, yo tengo que amar más a Cristo que a mi esposa. Y ella también tiene que amar a Cristo más que a mí. ¿Ok? Si mi esposa me dice, yo te amo más que a Cristo, yo diría, tú no eres cristiana. ¿No? Porque sabemos que el amor de Cristo, hermanos, es verdaderamente el amor más grande y más poderoso que existe. ¿Hasta dónde amamos los humanos? Muchas veces amamos hasta donde nos ofenden. ¿Sí o no? Todo va bien con una amistad hasta que un día te ofende. De ahí ya mucha gente ya no ama. Cristo fue ofendido, fue crucificado, fue asesinado y ese amor sigue amando. No es un amor como el amor humano, que es un amor que se ofende con nada y ya no ama. Es un amor fuerte. De hecho, cuando pecamos, y esto no es licencia para pecar, su amor por nosotros no se acaba, no termina, Él nos sigue amando. Obviamente somos sus hijos y Él nos restaura y siempre vamos a venir en arrepentimiento a Él. A veces amamos por lo que nos puedan dar. Uno dice, voy a amar a esta persona a ver qué puedo obtener de esta persona. Cristo no puede obtener nada de nosotros. ¿Qué le podemos dar a Cristo? Cristo nos ama por lo que Él nos puede dar a nosotros dentro de su gracia y su bondad. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo lleva a un clímax entonces todas sus peticiones que está haciendo a favor de la iglesia, a favor de los hermanos, y lo que dice es que prácticamente toda nuestra vida, hermanos, sea controlada por Dios. Eso es lo que quiere decir acá, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios, controlados completamente por Dios. Que nuestra vida gire en torno a la voluntad de Dios, porque eso es ser cristianos. Y por último, en el tercer punto, hermanos, la adoración en la oración. Últimos dos versos, terminamos con eso, 20 y 21. La adoración en la oración dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en Cristo Jesús creo que me salté una parte, ¿no? A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Termina Pablo la parte doctrinal y la termina con una doxología, que fue algo muy típico a veces en Pablo. Terminaba de sentar teología y lo que hacía era adorar a Dios. De hecho, en Romanos hay dos doxologías precisamente
Porque cuando termina el capítulo 11, verso 33 al 36, explota en adoración, adorando a Dios, y al final, todavía al final del capítulo 16, en Romanos hay otra doxología. Como la teología no puede estar separada nunca de la adoración, ¿no? Y del verdadero temor a Dios. Y termina entonces Pablo esta sección de doctrina adorando, hermanos, a Dios, dándole las gracias al Señor. Su oración llega entonces como a una especie como de clímax. Recuerde, Pablo está arrodillado, está reconociendo a Dios, ha pedido por la iglesia y ama tanto la iglesia, hermano, que comienza a adorar a Dios por las peticiones que ha hecho por los hermanos. Qué bueno sería, hermanos, que nosotros encarnáramos este amor también los unos por los otros en la iglesia. Que orásemos así los unos por los otros, como Pablo oró. Que podamos decir cuando vemos a un hermano que se está enfriando, que se está apartando, que se está desviando, acercarnos y decirle: hermano, estás descuidando las verdaderas riquezas, las riquezas de Dios. Hermano, te estás debilitando en tu hombre interior. Estás dejando las cosas espirituales que son importantes, como congregarse, como leer las escrituras, como buscar de Dios, como tener una vida verdaderamente de piedad. Pero para eso hay que ser personas de oración, hermanos. Hay que ser personas que oramos. Amén. Voy a mencionar unas cosas, hermano, y no sé si algunos van a entender esto que voy a comentar. No sé si le ha pasado lo siguiente al orar. No sé si le ha pasado algunas de estas cosas al orar. De esas veces que después de orar, hermano, sientes que estás listo para enfrentar lo que venga. No sé si alguien sabe de lo que estoy hablando. Oraste y la oración fue tan sublime que te levantas y dices: ahora sí, lo que venga, incluso la muerte. Llega un momento en que no sé, te sientes tan lleno, tan controlado por Dios. Otro ejemplo, de esas veces, hermano, que tienes tantas ganas de orar que te arrodillas, todavía las dos rodillas van en el aire para tocar el suelo y ya tu corazón está quebrantado. Apenas comienzas a abrir los labios, tu corazón comienza a quebrantarse. Por lo general, a mí, cuando hay un quebrantamiento, casi siempre lo expreso en un lloro involuntario, que no es que yo diga: ay, ahorita voy a derramar unas lágrimas de cocodrilo, ¿no? Sino que es algo espontáneo que simplemente fluye. Pero no sé si alguien sabe de qué estoy hablando. Le he dado 2 ejemplos. Otra, de esas veces, hermano, que la oración es tan buena que has estado orando, tú piensas que han pasado 5 o 10 minutos y cuando te das cuenta, 40 minutos, 50 minutos de oración. Pero es porque estuviste como metido en un tiempo tan rico, tan delicioso con Dios que el tiempo se te fue. Y última, de esas veces, hermano, que oras y la oración estuvo tan buena que te levantas, te vas y empiezas a hacer otras cosas, te acuerdas de lo buena que estuvo la oración y te dan ganas de orar una vez más. Si estos 4 ejemplos que yo acabo de mencionar a ti no te hacen ring, tú dices: ¿qué será eso? No entendí nada de lo que dijo el pastor, no me identifico en nada con lo que dijo. Quiero decirte algo: tu vida de oración es mala. Tienes una mala vida de oración. Lo más seguro es que no estás orando correctamente. Porque si tú estás orando correctamente alguna vez, quizás no siempre, pero algunas veces, sientes y pasan este tipo de cosas al orar. De hecho, puedes tener un quebrantamiento tan profundo en la oración que te dura horas el quebrantamiento, incluso días. 2, 3 días después te acuerdas de ese quebrantamiento y cuando te das cuenta, tu alma está una vez más quebrantada delante de Dios. Es algo hermoso, es algo que si tú no lo has hecho, si tú no tienes una vida de oración así, te estás perdiendo una bendición. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este pasaje quiere decir, hermano, que cuando somos llenos, entonces completamente llenos de Dios, controlados por Dios, Dios nos va a usar, hermano. Vamos a ser como esos instrumentos de honra en su mano, en los cuales Él va a depositar su tesoro y podemos ser de bendición para otros. Podemos orar por los demás, enseñarle el evangelio a los demás, incluso ser una buena influencia para los demás. Con solo tu conducta, tú puedes ser una buena influencia para los demás.
Dios nos puede usar poderosamente, hermano. Muchas veces, hermano, caemos en una especie como de frialdad espiritual en donde entendemos que Dios es soberano, que Él ya lo hizo todo, que no tendría yo ni por qué orar, ni por qué evangelizar, ni por qué esforzarme. Eso es malo. La Biblia manda que nosotros oremos por los demás, les evangelicemos, los invitemos a la iglesia, que haya de alguna manera, hermano, un deseo inmenso en nuestro corazón porque los demás conozcan a Cristo. Ese era el deseo de Pablo. De hecho, Pablo dijo que él estaba dispuesto a sufrir lo que fuera con tal de que los escogidos pudieran venir al conocimiento de Dios. Dios nos puede usar. Incluso a veces uno se siente inadecuado, ¿verdad? Uno a veces puede decir, yo creo que yo no soy bueno para esta tarea, no soy el más apto para esta tarea. ¿Usted se recuerda cuántos días estuvo atormentando Goliat al campamento de Israel? Los estuvo atormentando 40 días. ¿Usted sabe cuánto necesitó David para destruirlo? 5 minutos. Si hubiera llegado en el primer día, se hubieran ahorrado 39 días de desprecios. ¿Y sabe qué? David, cuando fue a recoger las piedras al río para matar a Goliat, recogió 5 piedras. Y por ahí hay unos que han dicho, como alegorizando un poco, que yo no estoy de acuerdo, que era porque Goliat tenía otros 4 hermanos. Pero el pasaje no dice eso en sí. El pasaje no dice eso. La alegoría está bien quizás, pero no. ¿Sabe qué yo encuentro ahí? Yo encuentro 2 cosas. En primer lugar, David sabía que era bueno para pegar con la onda, hermano. Él sabía que era bueno, pero él sabía que él no era infalible. Y por eso agarró 5 piedras. Pero ¿sabe qué? Dios usó a David para que una piedra fuera suficiente. Y ahí podemos ver entonces cómo en medio de nuestras debilidades realmente tenemos que depender de que Dios lo haga. Nosotros somos humanos y somos débiles y algunas veces nos podemos sentir inadecuados para una tarea, pero es que podemos hacer las cosas a través del poder de Dios. Y por último, dice Pablo 2 cosas muy importantes, muy importantes. A Él, o sea Dios, sea la gloria, y menciona 2 cosas que ha sido el tema de estos 3 capítulos, en la iglesia y en Cristo. Estos han sido los 2 puntos que Pablo ha estado hablando todos estos 3 capítulos. La iglesia de Cristo, en Cristo. Y esto quiere decir, hermanos, que obviamente los creyentes no podemos separarnos de la iglesia, porque es en la iglesia, en el cuerpo de creyentes, donde verdaderamente podemos darle gloria a Dios. Cuando usted conozca a un cristiano que diga, he descubierto que no es necesario ir a la iglesia, aléjese de esa persona. Es normal que nosotros señalemos los errores de una iglesia o los errores de un líder, pero no que nos resintamos en contra de la iglesia en general. Eso ya es un problema, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el lugar donde nosotros nos reunimos para darle la gloria a Dios. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.